Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es martes, es 4 de marzo del año 2025. Anoche nos dio tiempo a contarles en este programa que se había cerrado el acuerdo por el que Pedro Sánchez le entregaba a Cataluña el control de las fronteras, como le exigía el fugado, y hoy lo que faltaba por conocer era la literalidad de esta nueva cesión y escuchar, bueno, pues cómo lo iba a justificar el gobierno. Luego entraremos en el detalle, aunque nos vamos a ahorrar, ya se lo adelantamos una parte, pero el acuerdo con Junts se resume básicamente en que habrá Mossos d'Esquadra en las fronteras para imaginar la presencia de policía y guardia civil y que Cataluña va a controlar la expulsión de inmigrantes. Y para todo esto el gobierno le pone 26.800 agentes más solo al cuerpo de policía autonómico. Una vez conocido esto, la clave realmente está en saber hacerse las preguntas correctas. La respuesta a por qué cede Pedro Sánchez es sencilla, pero ¿por qué presiona el separatismo con conseguir el control de la inmigración ahora? ¿Acaso Puigdemont va a declarar la independencia mañana? No le hace falta. Si Sánchez le está entregando la independencia por fascículos. Además, está gobernando Illa y Puigdemont sigue sin estar amnistiado y no parece que lo pueda conseguir, por lo menos no antes del verano. Entonces, ¿cuál es la pregunta que cabría hacerse? ¿Para qué? ¿De qué manera lo puede utilizar o lo va a utilizar Puigdemont? ¿Solo porque Silvia Orriols le puede comer la tostada? ¿Pura estrategia política? Pudo tumbarla en una moción de censura. Sin embargo, decidió no hacerlo en el último momento. ¿Para qué? La respuesta es porque esto en realidad forma parte de un plan que se lleva cocinando desde hace mucho tiempo y a fuego lento. Esto no es nuevo. Y tiene que ver con la construcción de una identidad nacionalista, excluyente, que ya arrastramos desde hace mucho tiempo, que viene de lejos, de cuando las Chonis y los Fernández, ¿se acuerdan? Abans, quan comences a veure les llistes de gent que fa proclames sobiranistes, et trobes plens de xoris i de gent que, evidentment, es diu Fernández. Las Chonis y los Fernández, que decía Pujol, esto es de 2013, 2014, decía Pujol que las Chonis y los que se apellidaban Fernández empezaban a sumarse al proyecto independentista y que esto ya era un éxito. Los extranjeros, para Pujol, a los que había que seguir adoctrinando. Porque aquellos Chonis y aquellos Fernández de Pujol les siguió lo que sucedió en el año 2017. El 20 de septiembre del 17, la Guardia Civil entró en el despacho del dirigente de Esquerra, Lluís Salvadó, que era número 2 de la Consejería de Hacienda en ese momento del gobierno separatista de Puigdemont y de Junqueras. Ese día, Salvadó fue detenido por la Guardia Civil junto a otros 13 altos cargos más y se llevaron los agentes varios tomos de documentación relacionada con el referéndum ilegal. Salvadó, el dirigente de Esquerra, estaba preparando en su despacho diferentes escenarios de gestión presupuestaria, de tesorería, para una declaración de independencia. Y para eso, él ya había diseñado 14 estructuras de Estado a las que ahora solamente había que dotar de presupuesto. Una Hacienda catalana, un Poder Judicial, un Ministerio del Interior, un Banco Central, una Comisión Catalana del Mercado de Valores y de la Competencia, abastecimiento de agua, de energía, telecomunicaciones, correos, servicios de emergencia, defensa y control de los servicios de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera. El cupo, el cercanías, la lengua, las fronteras. En el despacho de Salvadó, la Guardia Civil también encontró otro documento más. Este era sobre cómo se organizarían a partir del día siguiente del referéndum ilegal.
Y en esas páginas se decía que, abro comillas, el éxito tendría mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña y sobre los comportamientos de los ciudadanos y de sus instituciones. Y para esto, añadían esas páginas, es básico el control de infraestructuras críticas como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona, el de Tarragona, centrales nucleares y la gestión de las aduanas. Seguramente fue fruto de la casualidad, pero 5 años después de esto, en 2022, Lluís Salvadó fue nombrado presidente del puerto de Barcelona. Y fue nombrado presidente del puerto de Barcelona con el visto bueno, con la autorización del gobierno de Pedro Sánchez. Con la llegada de ella a la presidencia de Cataluña, Salvadó dejó el cargo hace escasamente 4 meses. Hasta hace 4 meses ha sido presidente del puerto de Barcelona, pero ella decidió ascender al que hasta entonces había sido el número 2 de Salvadó en ese organismo y le convirtió en el nuevo presidente del puerto de Barcelona. ¿Entienden por qué había que recordar todo esto? Y una vez llegados a este punto, vayamos a lo que contiene o a lo que dice ese texto que hoy el Partido Socialista y Junts han registrado en el Congreso a las 7:43 minutos de la mañana con la firma de Patxi López y de Míriam Nogueras. Se le ha dado forma de proposición no de ley, que parte de 2 partidos y no del Gobierno, para, de esta forma, pues saltarse el paso de tener que someterlo a los informes preceptivos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. No vaya a ser que pudieran objetar algo como, por ejemplo, que su encaje legal podría ser inconstitucional, como hasta hace, por cierto, no muchos días decían o se escuchaba en el propio Gobierno. Y el documento dice así: los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, de aeropuertos, de las zonas críticas en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, con Policía y Guardia Civil. Pregunta: cuando llegues a la Junquera, ¿quién te va a sellar el pasaporte? ¿Quién te va a revisar el maletero? ¿El mozo le va a pedir al policía que se aparte, que ya se encarga él, que mire hacia otro lado? Sobre la expulsión de inmigrantes, ¿qué pedía Puigdemont? Que nadie, salvo la Generalitat, tuviera la última palabra para decidir. ¿Qué le ha entregado Pedro Sánchez? Que Cataluña va a ejecutar expulsiones que no requieran expediente. Y las que requieran expediente, que se van a resolver a partir de la propuesta que formule la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. Es decir, que las devoluciones de extranjeros también los va a decidir Cataluña. Y Cataluña también tendrá la última palabra sobre la contratación o no de trabajadores extranjeros. Y además va a gestionar íntegramente los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Bueno, esto es muy resumido lo que dice esa proposición no de ley de 35 páginas que se ha registrado esta mañana en el Congreso. Pero es que resulta que lo más sangrante está en el preámbulo de esta proposición que lleva la firma del Partido Socialista. Y dice así: Cataluña siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población procedente de fuera. En nuestros días, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Con esta ley, Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país, incluida la integración lingüística. Esta es la literalidad del párrafo que aparece en el preámbulo de la proposición no de ley que han firmado Partido Socialista y Junts. Es decir, que Pedro Sánchez entrega el control de las fronteras porque Cataluña ya ha hecho un esfuerzo suficiente acogiendo a extranjeros, entre ellos del resto de España, y ahora que se les va a permitir que levanten un muro, es necesario que a los que ya han logrado entrar se les pueda adoctrinar debidamente en la catalanidad con los recursos que seguiremos financiando entre todos los españoles. Por supuesto, imaginamos que también para el Partido Socialista un catalán nacido en Albacete es inmigrante, porque también lleva su firma esa proposición no de ley que habla de que un 24% han nacido fuera de Cataluña.
De este momento a lo mejor no se acuerdan, pero a la que van a escuchar ahora mismo es vicepresidenta de Junts, del Partido del Fugado. Y en el año 2020, que es cuando pronunció este discurso en el Parlamento, también fue presidenta, por cierto, del Parlamento entre el 23 y el 24, pero en 2020 era diputada de este partido y era alcaldesa de Vic también. Y se llama Anna Erra. Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera, que deben aprender el catalán y poner fin a una costumbre muy presente en determinadas zonas de Cataluña de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico no parezca catalana. El pasado septiembre les presentaba la iniciativa No me cambies la lengua, precisamente una campaña impulsada para personas recién llegadas que defiende la lengua, decía ella, que nos une y que nos hermana, la lengua catalana. Además de pedir condiciones favorables para facilitar el acceso al catalán, la iniciativa quiere concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la lengua cuando creen, por el acento o rasgos físicos, que su interlocutor no ha nacido en Cataluña. Lo del racismo y la xenofobia del independentismo catalán, esto ya lo conocemos, esto no es nuevo. Hemos escuchado a Pujol con las Chonis y los Fernández. Se acordarán ustedes de Torra y de las bestias con forma humana. Pero es a ellos a los que el Partido Socialista hoy les acaba de conceder una exigencia que ya hemos visto que esconde mucho más. A los que dicen que si te encuentras a alguien con poco aspecto de ser catalán, que se les siga hablando en catalán aunque no te entiendan. A los que llaman extranjeros, a los que han nacido en Lorca, en Trujillo, en Almadén, a los que niegan o se niegan a seguir acogiendo menas en su comunidad para aliviar la carga a Canarias porque dicen que ellos ya acogieron muchos en el pasado. ¿Y saben lo que ha dicho hoy Puigdemont? Sabemos, y eso está fuera de toda duda, que sin inmigración no existe progreso en muchos ámbitos, pero también sabemos que sin integración no hay nación. A nosotros nos interesan las dos cosas y ninguna de las dos cosas se pueden garantizar con la gestión que se ha hecho hasta ahora. Sin integración no hay nación. Claro, por eso era tan interesante escuchar hoy cómo lo iban a explicar o cómo lo iban a justificar en el gobierno. Ayer nos preguntábamos en la tertulia si la escenificación que se le había regalado a Junts, se le había permitido que fueran ellos los que vendieran el acuerdo, si la escenificación iba a ser anterior o posterior al Consejo de Ministros, porque estaba claro que el día que conoceríamos el texto iba a ser hoy. Y finalmente, Puigdemont ha adelantado la rueda de prensa al Consejo de Ministros para poder vender el acuerdo antes de escuchar a los ministros. Hoy, como todos los martes, ha salido a comparecer en el Palacio de la Moncloa Pilar Alegría, la ministra portavoz, y junto a ella ha decidido el Gobierno que era el día oportuno para escuchar también a Elma Saiz, que es ministra de Inclusión, Seguridad Social y a lo mejor porque también lo es de Migraciones. Bueno, en el momento de la comparecencia ya conocíamos no solamente el texto que se había registrado, sino que también nos había dado tiempo a escuchar parte de la comparecencia de Puigdemont, de Míriam Nogueras y de Jordi Turull, que son quienes han intervenido a eso de las 11:30 de la mañana. Hemos tenido que esperar, eso sí, al turno de preguntas para poder escuchar una valoración del Gobierno, porque en la parte inicial no se han referido a este texto. 6 preguntas se han concedido hoy en esa sala de prensa y todas ellas con el mismo objeto, con la misma pregunta: el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, el control de las fronteras a Cataluña. Escuchen la primera de esas preguntas. Acabamos de conocer el contenido del acuerdo para ceder a la Generalitat de las competencias sobre inmigración. Me gustaría preguntarle por las consecuencias políticas para la legislatura de este acuerdo. ¿Considera el Gobierno que a partir de ahora la aprobación de iniciativas parlamentarias va a resultar más sencilla? ¿Tiene algún compromiso con Junts en este sentido? También me gustaría saber si otras comunidades autónomas quieren también asumir estas competencias, ¿podrían hacerlo? ¿O esta es una iniciativa que empieza y acaba en Cataluña? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta ser muy exquisita con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias que se contempla
en la Constitución, en el artículo 150.2 de la Constitución española. Es muy importante que seamos cuidadosos con el lenguaje. También me parece muy importante poner contexto a esta situación. Cataluña es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras. De hecho, el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero. Y además hay una voluntad política y una voluntad de la sociedad catalana tradicionalmente, desde hace muchos años, fíjese, nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde pues ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria. No consta en este momento que otras comunidades autónomas primero no tengan esa realidad concreta que tiene Cataluña y no han manifestado una voluntad. Esfuerzos que ha tenido que hacer la ministra Saiz para tratar de justificarlo. Nos ha pedido la ministra ser exquisitos y cuidadosos con el lenguaje y cómo, pues a nosotros nos gusta serlos, además de exquisito y cuidadosos con el lenguaje, pues ser también rigurosos. Habría que decir dos cosas. La primera es que en la proposición no de ley que ha entregado esta mañana, que han registrado el Partido Socialista y Junts, al menos la nota de prensa también inicial que han emitido los dos partidos, en las dos partes se dice textualmente que en nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y que un 24% fuera de Cataluña. Y en la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra lo que dice es que en Cataluña el 18% tiene nacionalidad extranjera y el 25,1% origen extranjero. Bueno, para ser exquisito y cuidadoso con el lenguaje, la ministra también debería explicar a quién incluye en ese 25,1% de origen extranjero. No vaya a ser que también estén incluidos ahí los nacidos en otras partes de España. La segunda cuestión, a la hora de ser exquisitos y cuidadosos con el lenguaje, es recordar exactamente lo que dijeron varios miembros de su gobierno, del gobierno de España, cuando se les interpeló por este asunto, por lo que se estaba negociando con el partido de Puigdemont. Y una de ellas fue la propia ministra portavoz, Pilar Alegría, sentada hoy precisamente en el mismo sitio en el que estaba. Esto fue el 16 de enero del 2024. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Y el otro fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso, el 18 de septiembre, también del 2024. Y él va un poquito más allá de su compañía de partido. Que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Si se están preguntando qué es lo que ha dicho hoy, porque ahora vamos a seguir con Pilar Alegría y Elma Sainz, pero si se están preguntando qué es lo que ha dicho hoy el ministro del Interior de todo esto, y más cuando además policías y guardias civiles están amenazando con ir a los tribunales, hay que decirles que el ministro del Interior hoy ha cancelado su agenda. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con María Jesús Montero el día en el que se anunció que el salario mínimo iba a comenzar a tributar? Pues al ministro algo parecido. El ministro Marlaska le ha sobrevenido una infección bacteriana que, aunque, según nos han comunicado, no reviste gravedad alguna, le ha obligado a suspender toda su actividad pública. Hoy tenía unas jornadas convocadas por la Guardia Civil y no ha asistido, y también un viaje a Bruselas para acudir a la reunión de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea y tampoco ha podido hacerlo. Pero bueno, hecho el recordatorio, escuchen la segunda pregunta que han hecho hoy en el Consejo de Ministros. Respecto a la cesión de las competencias, delegación de competencias a Cataluña de inmigración, quería, si puede explicar por qué el Gobierno ha sobrepasado algunas de las líneas rojas que mantuvo durante los últimos meses en declaraciones públicas de diferentes miembros del Gobierno. Si quieres comentar alguna cosa más, sí. No, cierro yo siempre, sí. Vale, perdón, portavoz, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que insisto en tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española.
Así es que, bueno, pues dentro de ese marco, como hemos dicho siempre, con discreción se trabaja, se negocia y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia, que es, como pueden ver, tienen a su disposición el contenido de la proposición de ley que les invito a leer de manera minuciosa, donde se detalla precisamente esa delegación de competencias. Concretamente, es el artículo 149 y el artículo 150. Es decir, el artículo 149, ustedes lo conocen, hablan de las competencias que tiene el Estado, que permanecen en el Estado, y lógicamente hay luego también un artículo 150 que es posterior, donde establece la posibilidad de esa delegación de competencias, como explicaba la ministra. Delegación de competencias, esto es lo que hemos escuchado hoy 10 veces. Hemos contado, lo ha dicho la ministra Elma Sáiz, pero no han explicado por qué antes no se podía ni transferir ni delegar las competencias y ahora sí. Esta es la cuestión. Entonces los periodistas han tenido que cambiar de estrategia y han pasado a preguntar cosas más concretas, por el detalle. Tercera pregunta. Disculpen que insista con el tema de para decirlo bien, de la delegación de competencias. Bueno, ya nos entendemos. Es que me quedan muchas dudas. La primera, ¿cómo queda el control de las fronteras? O sea, ¿será un tema de Mossos o será un tema conjunto de Mossos con Guardia Civil, con Policía Española? No se cede el control de fronteras. Los Mossos d'Esquadra estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley, en colaboración y en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos entendemos leyendo de lo que estamos hablando, esta delegación de competencias. Y cuando ha llegado la cuarta pregunta, le han recordado a Pilar Alegría lo que dijo en el pasado y que no respondió su compañera Elma Sáiz. Pero no solo eso, escuchen. Le quiero preguntar específicamente a la portavoz, porque usted sostuvo en esta sala de prensa que las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en ese artículo 149 al que hacía referencia ahora y que por tanto eran únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Me gustaría que nos explicaran cómo algo que es único y exclusivo de la Administración General del Estado ahora se convierte en delegable y si no creen que pueden prosperar recursos de inconstitucionalidad sobre este asunto. Y más allá del contenido concreto, me gustaría preguntarles por el espíritu de la norma. En esa exposición de motivos hay una frase que habla de evitar los posibles riesgos para la convivencia y la cohesión social asociados a la inmigración. Y me gustaría preguntarles si no están comprando el marco o blanqueando el marco de que la inmigración es un problema que quiere instalar Junts en su pugna con Alianza Catalana. En primer lugar, le pido que me acompañe a la exposición de motivos, precisamente. Muchas veces nos pasa por alto la parte muy importante de una norma de estas características, es precisamente esa exposición de motivos donde se reflejan claramente el impulso y el espíritu que se quiere trasladar a lo largo de todo el articulado. La ley garantiza el respeto por los derechos humanos. Y le invito, además, no hace falta demostrarles que somos un gobierno que defendemos dentro y en todos los espacios y ámbitos internacionales una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos, que trabaja poniendo en valor el aporte de la población extranjera para nuestro país. Me decía que cómo explicaba la afirmación que hice en su momento, pues yendo a la Constitución. Es que es muy sencillo. Yo invito, artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Artículo 150 de la misma Constitución. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Por eso les decía desde el primer momento la propia ministra que de lo que estamos hablando es de una delegación. Decía la ministra Sáiz que el objetivo es poner en el centro los derechos humanos. ¿Por eso se trata de extranjeros a los españoles de otros territorios? ¿Por eso se quiere obligar a entender el catalán a aquellos que vienen de fuera? ¿Por eso se va a permitir que Cataluña no acoja a menas enviados desde Canarias y que sí van a llegar a otras comunidades autónomas? Hemos visto que la ministra portavoz tenía escritos los 2 artículos de la Constitución española que ha recitado y se lo traían bien aprendido. En la siguiente pregunta, que es la que le ha hecho el periodista del diario El País, Carlos Cue, también llevaba apuntado otro textual.
igual que ha leído usted, le leo el artículo 9.1. Dice, se delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades de control de fronteras relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución. Entonces, creo que hay mucho debate sobre el tema de qué quiere decir esto, qué es en materia de devolución, qué va a pasar con las devoluciones, qué va a pasar con las expulsiones. Cualquier explicación es bienvenida, y para que la gente se haga una idea, si una persona viene desde Marruecos o desde Bogotá y aterriza en el Prat, en Barcelona, la primera persona que le atiende va a ser un Mossu o va a ser, como hasta ahora, un policía, para que la gente entienda el cambio que esto supone. ¿Al gobierno le gusta el discurso de Junts sobre inmigración? Porque aquí hay mucha discusión, porque es bastante diferente al que acaba de exponer usted y al que normalmente le escuchamos a Sánchez en los mítines. Y por último, ¿está de acuerdo el Ministerio de Interior con esta propuesta? Porque comparece hoy usted, pero sabemos que en el Ministerio de Interior había muchas resistencias a la posibilidad esta del tema de las fronteras. ¿Ha habido consenso en el Gobierno? ¿Está de acuerdo el Ministerio de Interior? Gracias. Yo diferenciaría dos tipos de situaciones. En primer lugar, en aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente. La Generalitat podrá expulsar en esas situaciones. En los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat podrá proponer. En segundo lugar, me pregunta por la política de Junts. Yo creo que es muy importante, insisto, señor Cue, que nos buceemos y que trabajemos y que leamos juntos. Que la ministra nos dice que no se cede a Cataluña el control de las fronteras, pero admite que el gobierno catalán, porque además así está escrito en esa proposición no de ley que firman los dos partidos, podrá ejecutar y podrá proponer esas expulsiones. ¿Qué va a pasar con las devoluciones? Le preguntaba el periodista del diario El País. ¿Qué va a pasar con las expulsiones? Y si Puigdemont vuelve a aparecer por la frontera, ¿quién le va a recibir? ¿Va a ser un Mossu el que le detenga? ¿Va a poder hacer su trabajo un policía nacional? ¿Un guardia civil? No es la primera vez que el gobierno anuncia una reforma sin haber calculado antes, por cierto, lo que nos va a costar a todos los españoles. Pero el problema es que esta vez no hablamos solamente de una cuestión presupuestaria. La noche de Dita es radio, con Esmeralda Ruiz.